Bien, buenos días chicos, para todos. Como le dije anteriormente, desearles un feliz año nuevo. Espero hayan pasado un fin de año con su familia agradable y hayan disfrutado de sus vacaciones. En el día de hoy comenzamos las clases de forma virtual, como todos podrán ver. Vamos a estar haciendo un resumen en el día de hoy acerca de la vía de administración de medicamentos fundamentales, o sea, sobre lo que son las vías de administración parenteral. Ahí le estaré haciendo un resumen de todo lo que hemos dado en la vía parenteral, de todo lo que ustedes han visto también en las prácticas que tuvieron en las 2 semanas anteriores a salir de vacaciones, en aras de que ustedes se preparen un poco más. Esta es una asignatura muy importante en la vida profesional de ustedes y ya ustedes habrán visto y habrán desarrollado en las prácticas cómo inyectar ya la vía subcutánea, vía intradérmica, la vía intramuscular. Ya ustedes pudieron más o menos irse practicando. Espero la hayan aprovechado esos días de práctica que tuvieron con la licenciada Nelly Chavarría. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es todas las vías de administración parenteral. Vuelvo y repito, un resumen de todo, con las ventajas, cómo se hace el procedimiento. Y en la próxima clase que nos corresponde a nosotros el día miércoles, vamos a estar haciendo exposiciones grupales. Vamos a estar haciendo exposiciones grupales donde tienen que prepararse todos en las diapositivas. Ya estas diapositivas ustedes deben de tenerlas, independientemente de que están en la plataforma también, de los trabajos que ustedes han subido a la plataforma. Ahí voy a escoger un estudiante por cada equipo, que va a hacer la presentación completa de la técnica. Voy a decir un estudiante y ese estudiante va a hacer la presentación y el resto de los integrantes del equipo van a contestar algunas de las preguntas. Tal vez todos no se van a evaluar, pero va a haber uno que va a defender la presentación de todos, o puede ser que lo hagan entre dos, ahí, pero el hecho es de que ustedes aprendan eh, de memoria las técnicas correctas de las diferentes vías de administración de medicamentos de la vía parenteral, que son las que más usamos, la intramuscular, la intradérmica, subcutánea, la intravenosa, y vamos a estarlo evaluando. Les voy a poner, les decía anteriormente, una tarea que, que van a subir a la plataforma o me van a enviar al correo y pueden anotar el correo mío ahí, rm, Morales, así, Morales, @tecnológico ica.edu.es. Copiaron el... Sí, doc. ¿Puedes repetir, Doc, por favor? Morales. Con minúscula la R, ¿no? Minúscula, sí, minúscula todo. Doc, ¿será posible que nos pueda mandar tal vez su correo en el grupo para que sea un poquito más factible? A ver. Debe copiar el en el grupo.
Muchas gracias. La tarea que van a realizarme un video, ustedes, de la técnica correcta del lavado de las manos. Técnica correcta del lavado de las manos. Disculpe, Doc, dijo un video. Ustedes van a filmarse un video, cada uno de ustedes individual, sobre el correcto lavado de las manos. Eso lo van a grabar. Traten de hacerlo pequeño. O sea, saben que el lavado de las manos oscila entre un minuto, 60 segundos. Es el correcto lavado de las manos. Ahí ustedes van a hacerlo y lo van a subir me lo van a enviar por correo. ¿Oyeron? Traten de reducirlo para que a veces se ponen pesados y no le permite enviar. ¿Oyeron? Del correcto lavado de las manos. Doc. Ahora, eso es lo que van a hacer para para subirme al correo, enviármelo al correo. A partir ya de hoy, yo lo voy a poner en la plataforma, el deber, y entonces van a hacerme un informe que lo van a subir a la plataforma. ¿Hasta cuándo, mi Doc? Eso lo van a hacer en el transcurso de esta semana, o sea, hasta esta semana. Yo le voy a poner la fecha. Yo hoy le pongo la fecha. Todavía no está en la plataforma la tarea, pero ya yo le pongo hoy la tarea ahí, me lo envían al correo y me hacen un informe del correcto lavado explicando todo cómo es que se hace la mano, y pueden poner diapositivas o pueden poner láminas del correcto lavado de las manos, etc. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estar realizando como deber. Ahora, para la próxima clase, que sería el día miércoles, se van a preparar todos sobre las técnicas de la vía parenteral. Sobre las técnicas de la vía parenteral. ¿Saben cuáles ya son todas las técnicas de la vía parenteral, verdad? Intravenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica. Ustedes son 7 grupos. Deben de prepararse en todas. Hacen juego de diapositiva de todas. Cuando yo le diga, por ejemplo, el equipo número 2 me va a hablar de la intravenosa. Tal vez diga el equipo número 5 me va a hablar de la vía intramuscular. El 1 me va a hablar de la vía intradérmica. Y ahí escogeré un estudiante que va a hacer la presentación. Va a defender el grupo completo. Y de ahí, entonces le haré algunas preguntas a algunos, si es necesario. En dependencia de cómo ustedes pongan o defiendan la de esto, son las preguntas que le vamos a estar realizando.
¿De acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Entonces, vamos para que me digan si déjame ver dónde no me quiere abrir. ¿Por qué? Ahí ven las diapositivas, ¿verdad? Chicos, ¿están viendo las diapositivas? No, doc. No, no, doctor. No, doctor. No sé. se dejó de compartir inmediatamente. ¿Y ahí? ¿Ven las diapositivas? Ahí Sí, sí, doctor, doc. ahí. Sí. Ya la ven, ¿verdad? La están viendo todos ahí. Sí, doc. Ya. Entonces, le voy a hablar de la administración de medicamentos por la vía parenteral. Y el término parenteral se refiere a la administración de medicamentos por medio de una inyección, como todos han podido ver ya en el transcurso de las clases que hemos dado anteriormente. Se emplea básicamente cuando los medicamentos a utilizar no pueden ser administrados por otras vías como tal, y cuando se requiere un efecto terapéutico rápido y preciso. O sea, utilizamos la vía parenteral cuando queremos que los efectos del medicamento sean aún un poco más rápido y efectivo como tal. La técnica que se utiliza siempre al administrar los medicamentos por vía parenteral, como todos habrán podido observar y como se le han explicado a ustedes en las prácticas y demás, debe ser estrictamente estéril. Y como podrán ver, está subrayado ahí. Deben de ser estrictamente estéril porque cuando no realizamos las técnicas correctas de asepsia y antisepsia a la hora de hacer algún procedimiento de alguna técnica de esta, puede causarle alguna patología asociada al paciente, o sea, puede asociarse a alguna enfermedad, dígase una tromboflebitis, un absceso, un hematoma que podamos estar haciendo, o introducirle algún germen o algún virus al paciente cuando no limpiamos o realizamos los métodos de asepsia y antisepsia correctamente antes de administrar el medicamento por la vía que se haya decidido por el médico que se vaya a administrar por parte de ustedes, las enfermeras y enfermeros. ¿Qué va a hacer una inyección? Es la introducción en los tejidos orgánicos de un líquido a presión mediante una jeringuilla y una aguja, ¿verdad? Eso va a ser lo que consiste el concepto de inyección. El equipo que debemos utilizar para la administración de medicamentos por la vía parenteral, como todos saben, tenemos primeramente una aguja, ¿verdad? La parte de la aguja, vemos cuál es el cono, cuál es el bisel, como siempre le hemos explicado desde el primer día de clase, que el bisel de la aguja siempre debe de ir hacia arriba, ¿verdad? Y cuando ustedes realizaron las técnicas, por ejemplo, de la vía intravenosa, siempre se le explicaba de que debería de ir el bisel de la aguja hacia arriba para introducirlo a través de la piel. La vía parenteral, existen diferentes tipos de calibres de agujas, ¿verdad?
Estas son algunas, pero pueden existir otras más. Aquí está, por ejemplo, la 21, la 22, la 23, la 25, la 27, existe una 26, existe la 30G, la 32 existe también, la 18, agujas 18, que son trocas gordos ya también que se utilizan, que utilizamos también la aguja 20G también, que podemos estar utilizando, aunque no están ahí dentro de este diapositiva, pero sí existen también. Ahora, las jeringas o jeringuillas, como todos saben, es un cilindro, un tubo, un cuerpo, donde se deposita el líquido que se va a inyectar siempre, graduado en mililitros. Siempre tenemos que tener presentes que las jeringuillas van a estar graduadas en mililitros. El émbolo, que es la parte interna que se desliza por el centro del cilindro, que actúa como un pistón, ¿verdad? El pivote, que va a ser el cono o la portoaguja, que está en la parte delante de la aguja, que es el extremo del cilindro para conectar la aguja como tal. Y al igual que las jeringuillas tienen diferentes calibres. Está de 1 mililitro, existen de 2,5 mililitros también, existen de 3, de 5, de 10, de 20 y de 50 mililitros o cc, pero se utiliza más el mililitro o cc, que es centímetros cúbicos. Ahora, ahí vemos las partes de la jeringuilla y la aguja. No lo voy a detenerme mucho en esto. Bueno, ahí vemos el émbolo, el cilindro, la aguja como tal, con la cánula, el pivote, que es donde se introduce la aguja como tal. Ahí vemos los diferentes tipos de calibre de jeringuillas, algunas que se utilizan, o sea, está la de 1 mililitro, que bien pueden ser también de U100, o sea, de 100 unidades, que equivalen también a 1 mililitro, cuando convertimos unidades a décimas, o de décimas a unidades, cuando vamos a utilizar la vía intradérmica o vamos a utilizar la vía subcutánea como tal. La presentación de medicamentos inyectables. Existen las ampollas que pueden ser de vidrio, que van a ser listos para ser aplicados, ¿verdad? Aquí vemos las ampollas que todos han visto ya y han manipulado también en las prácticas que realizaron anteriormente. Están los viales o frascos, que también se le dicen bulbos, ¿verdad? Que también se le dicen bulbos, que son varias dosis de solución o medicamentos en polvo, que pueden ser solubles en agua y que casi siempre traen un diluente para diluir el polvo que pueda venir en estos frascos o viales o bulbos, comúnmente como se llaman también. La forma correcta de romper una ampolla, yo le explicaba a ustedes, todas tienen un arito, que por ese arito es por donde ellas se deben de romper, o al igual, cuando algunas tienen un punto, si yo pongo el puntico de la ampolla mirando hacia mí y tracciono hacia atrás con la mano, como yo le hice en una práctica antes de culminar el año, veían que se partían con facilidad la ampolla, ¿verdad? Si la tratamos de hacer por otro lugar, podemos ocasionarnos un accidente y entonces herirnos nosotros. Esa es la forma correcta de servir el medicamento de una ampolla, como ustedes podrán ver ahí, al igual que la forma de extraer el medicamento de un bulbo, después que usted le echa la dilución, o sea, le echa el líquido para diluirlo, el polvo que tenga, dígase de algún frasco de, por ejemplo, de cetrizona o de Rosefin, es lo mismo que lo utilizamos, o de algún de prednisolona o de prednisona que vienen en frasco en polvo, de esto, un bulbo así, con el diluente, y ahí extraemos entonces, nos servimos el medicamento. La vía parenteral, por ejemplo, la vía intradérmica, como le dije al inicio, les voy a explicar hoy acerca de o sea, las cosas más comunes y los más fundamentales del resumen que yo le pude hacer en estos días. La vía intradérmica,
Los usos más frecuentes van a ser para la prueba de Mantoux. La prueba de Mantoux es aquella que consiste para realizar la prueba de la tuberculina también, que es como también se llama, para la tuberculosis. La prueba de cutáneas, se pueden hacer pruebas de alergia, etcétera, que le explicaba al inicio del semestre. Y también que se utiliza la vía intradérmica como anestésicos locales, para inervar todos los nervios periféricos que puedan existir ahí y poder realizar algún proceder cuando vamos a realizar alguna cirugía menor sobre todo. Los usos más comunes de la vía subcutánea van a ser, por ejemplo, las insulinas que se colocan a los pacientes diabéticos, las heparinas que se colocan también como anticoagulantes en aquellos pacientes que tienen algún trastorno cardiovascular o trastorno de la coagulación. Y vacunas que todos sabemos, como está la del tozoide tetánico, la influenza, la antiamarílica, la antitífica, la antimeningocócica, etcétera, etcétera. Y otros fármacos que se utilizan por vía subcutánea también, como el salbutamol, la adrenalina, la escopolamina, analgésicos opioides, sobre todo dentro de estos analgésicos opioides está la morfina, que se puede utilizar por vía intradérmica, pero disculpen, por vía intravenosa o intramuscular, pero también intravenosa se utiliza también por vía subcutánea. Antieméticos, los antieméticos son aquellos medicamentos que ustedes van a estar viendo en farmacología posteriormente. Son aquellos medicamentos que sirven para los vómitos o las vómitos, náuseas. ¿Saben lo que es las náuseas, verdad? Son las ganas de vomitar. Y están las benzodiazepinas, que son fármacos que se utilizan también como, son psicofármacos o ansiolíticos que se utilizan dentro de los medicamentos que pueden ser controlados bajo receta o estupefacientes también. La vía intramuscular, que también se utilizan algunos tipos de vacunas por vía intramuscular. Otros fármacos que todos sabemos, como analgésicos, antiinflamatorios, analgésicos, por ejemplo, la metasalamina. Está también el antiinflamatorio como el ketorolaco, el diclofenaco, antibióticos que saben más o menos, algunos neurolépticos que son para pacientes que presentan trastornos de convulsiones, etcétera. Los corticoides, betametasona, kenacoro, trencinolona, betametasona, etcétera. Y está la vía intravenosa, que el uso más frecuente va a ser utilizan medicaciones urgentes, como la naloxona, adrenalina, la atropina, la flumacenilo, la fisotimina, las glucosas hipertónicas. Cuando utilizamos la glucosa hipertónica, por ejemplo, un paciente que tiene una hipoglicemia, utilizamos la dextrosa al 10%, al 50% podemos estarla utilizando y el paciente vemos cómo se recupera rápidamente. Y otros múltiples fármacos más que se van a diluir en suero, todos antibióticos y otros medicamentos, vitaminas que también podemos estar utilizando por vía intravenosa. Los ángulos de inserción, desde la primera clase le estuve hablando de los diferentes ángulos de inserción de las diferentes vías. Si ustedes ven aquí en esta lámina, podemos estar observando las diferentes capas, ¿verdad? De la piel, como tenemos aquí, lo que es la epidermis, la dermis, lo que es el tejido subcutáneo y ya lo que es el músculo. La vía intramuscular siempre es la más profunda, ¿verdad? Y es la que debe de llegar hasta el músculo y debe ser hasta unos 90 grados. La subcutánea a unos 45 grados. La vía endovenosa o intravenosa, como ustedes ven aquí, esto es una vena que está a nivel de la dermis. Rompemos la epidermis y atravesamos la dermis localizando la vena e introducimos en un ángulo de 25 grados para colocar
el bisel de la aguja dentro de la vena. Y la intradérmica, que se utiliza entre unos 10 o 15 grados, la misma para realizar la pápula que nosotros siempre leemos, que deben de haberla hecho en la vía intradérmica. Aquí si vemos en la vía intradérmica, vemos cómo se está formando en la introducción del medicamento, cómo se forma una pápula, ¿verdad? Que es una de color blanquecina, un halo blanquecino ahí, para que cumpla el objetivo, la inyección por esta vía. Esta va a ser la aplicación de sustancias líquidas en la dermis con un volumen máximo de 0,1 mililitro. No debe pasar de 0,1 mililitro, cuando más hasta 0,5 se dice que se debe de pasar. Las jeringuillas que siempre se utilizan, se emplean las de 1 mililitro, pues el volumen que hay que administrar aquí normalmente no supera los 0,3 mililitros. Y las agujas que vamos a emplear siempre van a ser entre 25 y 26 gel y bisel, un bisel corto, que es para utilizar la vía intradérmica como tal. Aquí ya vemos el ángulo de la vía intradérmica, como le dije anteriormente, a 15 grados aproximadamente, entre 10 y 15 grados, para que cumpla el objetivo aquí en lo que es la epidermis. Ahí vemos una lámina donde está la epidermis, la dermis, el tejido subcutáneo, donde ustedes ven cómo se levanta la piel, ¿verdad? Que es cuando hace la pápula. Y casi siempre se coloca en la parte anterolateral del antebrazo, ¿verdad? Y ahí vemos el ángulo de punción, más o menos cómo es que se hace, que ustedes deben de verlo realizado en las prácticas que tuvieron anteriormente. Los distintos puntos, o sea, zonas de punción, ahí vemos cómo es la cara anterior del antebrazo en su tercio medio. Puede realizarse en la zona superior del tórax, ¿verdad? En la zona superior del tórax, aquí, debajo de la clavícula, y en la zona subescapular. Cuando hablamos de la zona subescapular, aquí vemos que está la escápula, y entonces por debajo de la escápula se coloca, y casi siempre ahí se pueden realizar para hacer pruebas de alergia o algunas inyecciones que se vayan a, vacunas que se vayan a estar realizando. La vacuna de la BCG, que es la primera vacuna que se le coloca al recién nacido, se coloca siempre de forma intradérmica, y si vemos que hace una pápula aquí, y que en el decursar de los años, si ustedes observan en el brazo de ustedes, izquierdo casi siempre, ven la cicatriz de la inyección que le pusieron a ustedes cuando nacieron, y a los 10 años que se reactiva esta vacuna nuevamente y no se pone nunca más. La prueba de la tuberculina, hay una demostración de la prueba de la tuberculina. Como ustedes ven, miren el ángulo que se utiliza, y ven aquí en esta última lámina de abajo cómo se forma una pápula, que es la reacción que va a hacer el medicamento cuando se introduce para realizar la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux. Ahora, la vía subcutánea, que ya vimos que se utiliza para colocar vacunas y sobre todo lo que son las insulinas también en los pacientes diabéticos, que es el uso más frecuente de las insulinas, ¿verdad? Y esta va a ser la aplicación de un medicamento o sustancia en el tejido subcutáneo, dígase tejido adiposo o en el tejido graso, que aquí la absorción del medicamento va a ser más lenta y posee menos receptores nerviosos que la piel. Cuando la aguja está en su lugar, la inyección es relativamente indolora. Por eso decimos, cuando le colocamos la vía subcutánea, no sentí la inyección, o sea, la vacuna. El volumen máximo de líquido puede inyectarse por esta vía hasta 2 mililitros, entre 1,5 y 2 mililitros. Podemos estar colocando, y se utilizan normalmente las jeringuillas de 1 mililitro, de 2 mililitros y hasta de 2,5 se pueden utilizar, pero cargando siempre hasta 2 mililitros. La aguja
de calibre fino también, para utilizar la vía subcutánea, 25, 26 o 27, y de un bisel medio, o sea, bisel corto. El ángulo, como vimos anteriormente, de 45 grados para que llegue a lo que es el tejido celular subcutáneo y cumpla la función, el medicamento correctamente, ¿verdad? Que es que el medicamento está diseñado y dosificado para esto. El ángulo de punción, ya ustedes ven ahí, el ángulo de 45 grados aproximadamente, que ya lo hemos explicado anteriormente. Y esta vía, disculpen, esta vía tiene otras regiones más que la vía intradérmica, ¿verdad? Está en el tercio medio del brazo, puede ser en la zona periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, y ahí utilizamos lo que es las insulinas y utilizamos lo que es las heparinas, a diferentes tipos de heparinas para que se absorba el medicamento con mayor facilidad a través de los músculos paraabdominales, ¿verdad? Sobre todo hoy en día se utilizan mucho las heparinas, sobre todo la noxaheparina, para evitar complicaciones en la enfermedad del COVID-19, sobre todo para evitar las complicaciones de la coagulación intravascular diseminada y que el paciente no sufra un tromboembolismo pulmonar, que es una de las causas más frecuentes de las complicaciones, o sea, de una de las complicaciones más frecuentes que pueden llevar hasta la muerte del paciente cuando hacen algún tromboembolismo pulmonar por la coagulación intravascular diseminada que hacen el paciente. O sea, se forman trombos dentro de las cavidades alveolares. Saben que los alvéolos son los que nos permiten a nosotros realizar la respiración, ¿verdad? Donde se hace el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono para formar lo que es el mecanismo de la respiración, lo que es la inspiración y la expiración. Entonces, esta es una de las complicaciones que puede estar existiendo hoy en día en la enfermedad del COVID-19, que hoy por hoy, ustedes habrán visto el alza que hay nuevamente de la enfermedad, donde los hospitales, a pesar de que aquí existen poca cobertura, o sea, poca capacidad en las salas de terapia intensiva y de hospitalización por el número de camas, pero sí hay un alza grande de reinfectación de la enfermedad en la población hoy en día por el COVID, por lo que le sugerimos siempre a todos, y esta ha sido una de las medidas de empezar el año por vía, las clases por vía virtual, en aras de aguardar un poco nosotros lo que es el distanciamiento y evitar complicaciones, porque todos sabemos que muchos salieron fuera de la provincia, salieron a compartir con familiares y demás, y entonces para tratar de lograr un aislamiento previo antes de empezar a integrarnos nuevamente en el instituto, se tomaron todas estas medidas por el sistema integral de salud del instituto. Están también dentro de estas otras, le digo todo esto a modo de información y de que ustedes vayan cogiendo cultura de la enfermedad también. Está en el tercio medio del muslo, ¿verdad? En el vasto externo también y el músculo cuádriceps femoral. Está en la región dorsal, la zona dorsal, en la parte posterior de la espalda ahí, y en la zona ventrodorsal glútea. Ventrodorsal glútea quiere decir por encima de los glúteos, ¿verdad? No en el mismo glúteo, sino por encima de la región glútea como tal. Aquí vemos una inyección de insulina, colocando la inyección de la insulina a un paciente diabético en la región periumbilical. Aquí vemos una vacuna antisarampionosa, que es para la enfermedad del sarampión, que es una de las enfermedades que también se ve con frecuencia en el mundo entero. Y pero que existen vacunas por ejemplo, existe la vacuna que se pone al año del niño nacido, que se llama papera, rubiola y sarampión, que es la PRS, que se le pone al año contra todas estas enfermedades para evitar que en el transcurso de la vida adquiera la enfermedad.
Pasando a lo que es la vía intramuscular, ahí vemos alguna imagen de lo que es la vía intramuscular, cómo se debe hacer la técnica correcta, como se la debe haber explicado la licenciada Nelly cuando hicieron las prácticas. Y esta es la inyección aplicada en el tejido muscular profundo, ¿verdad? Y que permite la introducción de cantidades de medicamentos. Y que le decíamos en un inicio que había que administrar, y yo le decía siempre, hasta 5 mililitros, no más de 5 mililitros. ¿Por qué? Porque puede hacer el paciente algún acceso en el glúteo, el paciente como tal. Las indicaciones de la vía: cuando se desea una absorción rápida del medicamento, cuando se usan soluciones que pueden irritar el tejido celular subcutáneo, pues el tejido muscular profundo tiene pocas terminaciones nerviosas y es menos dolorosa como tal, ¿verdad? Cuando la colocamos correctamente. Las ventajas y desventajas de la vía intramuscular, que tenemos que saberla, y le vamos a estar preguntando a ustedes cuando le habremos, hagan ustedes sus exposiciones, vamos a estar preguntándole y van a hacer algunas preguntas para que se vayan preparando desde hoy en día ya, que esta va a ser una de las preguntas que les voy a estar realizando a ustedes en las evaluaciones de que vamos a estar en las presentaciones, vamos a estar haciendo algunas preguntas y dentro de ellas van a estar esta va a ser una de ellas. Ofrece una absorción más rápida del medicamento. Existe un riesgo menor de provocar lesiones tisulares al entrar los medicamentos a la profundidad del músculo. Al tener el tejido muscular profundo pocas terminaciones nerviosas, se pueden colocar medicamentos viscosos, oleosos o irritantes a otros tejidos. Esa es dentro de esta ventaja que tiene esta vía, ¿verdad? Colocar medicamentos viscosos, oleosos, o sea, que sean medicamentos en forma de aceite como tal. Dentro de las desventajas, existe siempre el riesgo de inyectar el medicamento en los vasos sanguíneos de forma inadvertida. Por eso se dice que cuando vamos a inyectar al paciente debemos de aspirar antes de introducir el medicamento. Crea ansiedad en el paciente, por lo que el sostén psicológico es fundamental. Debemos de preparar al paciente, a colocarlo en una posición cómoda, acostarlo siempre, ¿verdad? Para que el paciente sienta o sufra menos dolor a la hora de la inyección. De no tomarse las precauciones de asepsia, se puede ocasionar un acceso infeccioso en la zona, un acceso que hay veces que hay hasta que drenarlos u operarlos cuando hacemos los accesos, y habrán visto en ocasiones, o le habrá podido suceder a cualquiera en un momento dado, de que el hematoma que se hace a veces en ocasiones, y estos hematomas se accedan y hacen un acceso ahí a nivel del músculo, del glúteo, y es muy doloroso y lleva tratamiento también con antibióticos y otras cosas. El ángulo, como bien le dije anteriormente, de la punción, 90 grados, ahí lo podemos ver para que pueda llegar y se aquí hasta lo que es el músculo como tal, y atraviesa la epidermis, la dermis, atraviesa el tejido celular subcutáneo y llega al músculo, ¿verdad? Por eso, cuando a veces no llegamos bien hasta el músculo, por eso es que entonces cogemos algún vaso sanguíneo o algún capilar y entonces se hacen los hematomas. Aquí, dentro de los sitios, vemos la región deltoidea, en el músculo deltoides, ¿verdad? En la región ventroglútea, no dorsoglútea, sino ventroglútea, y o sea, en la región ventroglútea y la dorsoglútea se puede colocar, o sea, ya todos vieron la técnica, se divide el glúteo en 4 cuadrantes y en la posición, en el cuadrante superior externo es donde se debe, y en el recto femoral y vasto anterior que también se coloca la inyección. La zona deltoidea
como ya le hemos explicado y está dentro de ustedes que le he dicho siempre, está ubicada en la cara externa del deltoide, o sea, del músculo deltoides, a 4 dedos por debajo del acromion. Cuando palpamos el hueso aquí del acromion, en la clavícula, la articulación acromion clavicular, porque el acromion es una estructura ósea de lo que es la escápula, se debe tener en cuenta que el nervio radial pasa cerca de ahí y admite hasta 2 mililitros de volumen, no más, en la zona deltoidea. Y el paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones. Puede estar acostado, o sea, de decúbito supino, de decúbito lateral. Puede estar el paciente para colocarle la inyección. Ahí ustedes ven cuál es el músculo deltoide, ¿verdad? Están los bíceps, cuádriceps, etc. El acromion, si ven, es una estructura. Ustedes ven aquí, esta es la escápula. Es una estructura que hace una articulación con lo que es la clavícula, que es esta que está acá. Y entonces medimos a 3 traveses de dedos. 3 traveses de dedos. Y por aquí vemos que pasa por la parte posterior lo que es el nervio radial. Esto en amarillo es el hueso húmero. Este hueso se llama el húmero, para recordarles la anatomía. Y este es el nervio radial que pasa por aquí. Por tanto, debemos de colocarla a 3 traveses de dedos del acromion. En la cara externa del muslo, vamos, admite hasta 5 mililitros del volumen, no más de 5 mililitros de volumen, con el paciente en decúbito dorsal o sentado. Ahí delimitaremos siempre una banda imaginaria que vaya por la cara externa del muslo elegido, desde el trocánter mayor hasta la rótula. Y la zona óptima de inyección está localizada en esta banda, 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo de su punto medio. Ahí vemos el músculo del vasto externo, ¿verdad? El vasto externo con el recto anterior del músculo, el vasto interno. Aquí vemos la rótula, es el hueso, por eso que se llama el músculo cuádriceps femoral, del fémur, por la unión de estos músculos, el músculo crural con el vasto externo, el recto anterior del muslo y el vasto interno también, que se pueden estar viendo ahí. La zona glútea se localiza en el cuadrante superior externo de la nalga, que se evita lesionar el nervio ciático. Por eso siempre se utiliza el cuadrante superior externo de la nalga o del glúteo. El paciente puede estar en decúbito lateral, en decúbito prono, o sea, boca abajo, y esta región puede recibir un volumen de líquido un máximo de 10 cc por cada glúteo. Puede llevar hasta 10 cc. Algunos dicen en algunas literaturas que no se deben de pasar de 5 cc. Yo nunca paso más de 5 cc. Yo soy de los que hago, por ejemplo, infiltraciones y hago bloqueo del nervio ciático cuando el paciente tiene alguna ciatalgia o alguna lumbociatalgia, y coloco hasta 5 mililitros o cc del medicamento que le voy a colocar para inervar lo que es el nervio ciático, pero inyectándolo alrededor de él para no lesionarlo como tal. Se debe identificar siempre bien el sitio de inyección para evitar lesionar este nervio, y debe evitarse su uso siempre en los menores de 3 años, la zona glútea. Por eso se utiliza casi siempre la zona del cuádriceps femoral, o sea, del vasto externo acá. Aquí vemos la zona del dorso glútea. Aquí vemos las divisiones del glúteo, o sea, de la nalga, en el cuadrante superior externo. Y aquí vemos, en esta lámina, la anatomía como tal, ¿verdad? Vemos lo que es la cresta ilíaca del hueso ilíaco, la espina ilíaca posterior, que es por donde pasa el nervio ciático,
Está la arteria y la vena glútea, por eso es que a veces con frecuencia se hacen los accesos. Y ya aquí vemos que viene por aquí, ¿verdad? Y atraviesa esta parte de aquí, el nervio ciático. Por eso entonces colocamos en este cuadrante, que está vacío aquí, ¿verdad? Que es el músculo, la inyección. Y el músculo glúteo mayor, que es el que se encuentra en la parte inferior de la nalga. Esto es vemos aquí el nervio ciático, ¿verdad? Que sale desde acá abajo. Y aquí hace sus ramificaciones, tiene dos ramificaciones hacia lo que es el nervio, el ciático, que hace, por eso a veces hay personas que cuando tienen alguna lumbociatalgia, empieza el dolor desde aquí del sacro, que es aquí donde se encuentra el sacro, está la quinta vértebra lumbar, el sacro, pasa por aquí lo que es el nervio ciático, se divide aquí en el peroneo o fíbula, este es el hueso peroné y este es la tibia, y llega hasta la parte posterior del hueso de la pierna o de la tibia como tal, ¿verdad? Una rama tibial y una rama del peroné también. Antes de introducir el medicamento, como le dije anteriormente, se debe aspirar para ver si hemos conectado con un vaso. Y en caso afirmativo, debemos extraer la aguja y pinchar nuevamente en otro lugar. ¿Por qué? Porque si no, entonces pinchamos ese vaso, ya hay salida de sangre y entonces colocamos el medicamento y se hace el acceso. Debemos retirar la aguja y colocarla en otro lugar. El medicamento se debe inyectar lentamente, ya que aparte de ser menos doloroso, iremos dando tiempo a que se vaya distribuyendo por el músculo. De 30 segundos a 1 minuto de introducir 5 mililitros. Durante todo el procedimiento iremos observando cómo va reaccionando el paciente y le preguntaremos si tiene dolor y si se encuentra mareado o no. Eso en dependencia también del medicamento que vayamos a estarle colocando. A continuación de esto, colocamos la toronda con el antiséptico, que preferiblemente es el alcohol, ¿verdad? O alguna solución yodada, justo sobre el punto de la inyección. Al sujetar la piel, minimizaremos en lo posible el dolor y retiraremos la aguja con suavidad y rapidez. Posteriormente, haremos una suave presión mientras friccionamos ligeramente la zona para evitar que el medicamento se acumule y así favorecer su absorción del medicamento y se haga con mayor facilidad el medicamento. Ahí ustedes ven en esta lámina, ya ustedes habrán podido realizar esa práctica en el instituto cuando tuvieron la posibilidad. Existen complicaciones también, y ojo con esto también, que les puedo estar haciendo preguntas, de los hematomas por punción de un vaso sanguíneo, lesión del nervio ciático, y puede hacerse un acceso purulento por infección. O sea, cuando no llegamos hasta el músculo correctamente y lo dejamos en el tejido celular subcutáneo, puede hacer un acceso purulento. O sea, purulento quiere decir pus, hace una colección de líquido purulento ahí y hay que drenarlo o ponerle un drenaje para que drene, y son complicaciones. Hay veces que hay hasta que operar al paciente los glúteos, que lo hemos visto con mucha frecuencia. La vía endovenosa o intravenosa como tal, las desventajas de la misma va a ser mayor dificultad de la técnica. Hay pacientes que se nos dificulta realizar la técnica correcta, o sea, por el tipo de vena que sienten. Existen diferentes tipos de venas y que a veces, sobre todo en las personas obesas, es más difícil, y ustedes lo habrán podido ver cuando hicieron las prácticas, que hay pacientes que se dificulta a veces para canalizar la vena correctamente. No puede aplicarse sustancias oleosas. ¿Por qué? Porque ahí existe un peligro de embolia, que haga el paciente una embolia, y esto vaya directamente al corazón y haga el paciente un tromboembolismo pulmonar. Hay mayor riesgo de reacciones adversas. ¿Y por qué? Porque el medicamento se absorbe con mayor facilidad. Y el peligro de extravasación del medicamento. Recientemente, creo que ayer, si mal no recuerdo, un estudiante estaba colocando una inyección
de vitamina. Pues le estaban colocando a ella. Una señora que no era enfermera, ni estudiante, ni nada. Se puso ella, le explicó cómo tenía que hacérselo. Le colocó todo el suero fuera de la vena. Entonces tenía una extravasación del medicamento y tenía toda la zona del músculo inflamada ahí. Y jugándose la que no hiciera una tromboflebitis, que hiciera una complicación de algún acceso ahí por la extravasación del medicamento, por no colocárselo correctamente. Ayer o antier me estaban llamando para que yo le mandaron fotos y eso de eso. Hay que tener mucho cuidado a la hora de administrar esto, porque si a veces sigue goteando, porque no nos podemos llevar por el goteo, sino por hoy observando la región o la zona donde colocamos el medicamento, porque en la extravasación vemos cómo va aumentando de volumen y a veces cambia de color y se pone enrojecida toda la zona. A la hora de elegir el lugar para la venopunción, hay que tener siempre en cuenta una serie de factores previos. Y esto debe estar en dependencia de la duración del tratamiento. Si se prevé que va a ser menor de 6 horas, se escogerá el dorso de la mano, ¿verdad? Hablábamos del dorso de la mano. Si se estima que la duración va a ser mayor, entonces se preferirá el antebrazo y no en lo que es la flexura del codo, para evitar, o sea, que se vaya la vena y que el paciente pueda realizar movilizaciones normales. Hay que ver también el tipo de solución. Si es flebo irritante, o sea, soluciones ácidas, alcalinas o hipertónicas, que sean de uso poco frecuente en atención primaria, se aconsejan las venas gruesas, ¿verdad? Venas gruesas que sean, sobre todo la vena basílica o las cefálicas, que están ahí en la flexura del codo, ahí, cuando vemos entre el antebrazo y el brazo como tal. El tamaño de la aguja: para las venas de pequeño calibre, agujas de pequeño calibre, y para venas de mayor calibre, agujas de mayor diámetro. En los adultos, los calibres que más se emplean son las de 22 y las de 20. Y en los niños y en los adultos, en los que hay que elegir una vena de pequeño calibre, entonces se deben de utilizar los catéteres 23, o sea, la aguja 23, que son un poco más finas. El tipo de vena: hay que tener muy presente siempre esto, de preferencia las venas que sean flexibles y rectas, y está contraindicado pinchar cualquier trayecto venoso que esté inflamado. Si voy a colocar una inyección en el antebrazo, tengo que cerciorarme que no exista alguna lesión en la piel, que no exista algún edema, ¿verdad? Porque cuando existe edema puede haber alguna colección de líquido linfático y entonces podemos hacerle complicaciones al paciente y causar hasta una gangrena, fíjense. Las zonas donde se pueden administrar los medicamentos se localizan en las extremidades, preferiblemente siempre, o prefiriéndose siempre, la extremidad superior a la inferior. Cuando vamos a colocar alguna vena, debe ser en las extremidades superiores, o sea, en los brazos. La red venosa dorsal de la mano: aquí vamos a estar viendo lo que es la vena cefálica y la basílica, la que les decía anteriormente. En el antebrazo está la vena cefálica y las antebraquiales. En la fosa antecubital está la vena basílica, que es la de elección casi siempre, y la vena cubital, que ahí posteriormente ahí vienen láminas de esa. Es la de elección para las extracciones de sangre periférica, pero no para canalizar una vena, ya que su trayecto es corto y la vena cefálica es difícil de canalizar porque no es recta y se mueve bastante, ¿verdad? Entonces, en el brazo están las venas basílicas y la cefálica, y en la red venosa dorsal del pie también. Si aquí vemos en estas láminas, como pueden ver, la vena en lo que es el antebrazo, está la vena cefálica accesoria, ya la pueden ver, visto ustedes, a la hora de canalizar la vena cuando hicieron la práctica. Está la vena media cubital, ¿verdad? Que aquí tiene, por eso dice que son venas cefálicas, que hay una vena corta, al igual que la cubital, y que se mueven con facilidad. Está la vena basílica,
acá llega este trayecto del antebrazo, ¿verdad? Y esta continúa aquí, la vena cefálica, hasta acá, delante del antebrazo. La vena radial, que pasa por al lado de la arteria radial como tal. Ahora en el dorso de la mano ya, aquí hace continuidad la vena cefálica, ¿verdad? Y ya aquí vemos que todo ahora, si se ven las manos, las venas metacárpicas dorsales que se canalizan con facilidad en algunos pacientes, y vi muchos en las prácticas que estuvimos haciendo que se la canalizaban ahí. Bueno, el equipo, ya todos vieron el equipo los equipos que se utilizan. Están todos los frascos, ¿verdad? Jeringuillas, las agujas, el medicamento como tal, las torundas con las soluciones antisépticas que vayamos a utilizar, ya sea solución yodada, alcohol yodado o alcohol al 86%, que es el que se utiliza con las agujas, y etcétera. Y esa es el equipo que vamos a estar utilizando para la realización de las diferentes vías de administración de medicamentos como tal. Eso, chicos, es un resumen de las principales vías, cómo deben de ser las venas. Ya todos tuvieron la oportunidad de ver canalizado vena, ¿verdad? De haber inyectado, de haber aplicado la vía intradérmica, la vía subcutánea y la vía intramuscular. Espero todo lo hayan realizado. Que se ejerciten también, pero con mucho cuidado. O sea, a veces utilizamos con familiares de nosotros o nos mandan a buscar a algún vecino, porque ya sabemos que cuando somos estudiantes, somos enfermeros ya, somos los enfermeros de los barrios, de la familia, y ya todo el mundo nos ocupa para alguna vitamina o para algo, pero siempre les pido que tengan mucho cuidado a la hora de aplicar cualquier tipo de medicamento para evitar complicaciones, ¿de acuerdo? Para evitar complicaciones como tal. Entonces, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar al respecto? Doc, una pregunta. Las jeringuillas de 20... Prendan la cámara, por favor, para poder escucharlo y mirar lo que te preguntan y demás. Doc, una pregunta. Las jeringuillas de 20 ml y de 50 ml, ¿en qué se ocuparía? Las de 20 ml se utilizan para aplicar medicamentos en las venas, casi siempre las vías intravenosa, ¿verdad? Por ejemplo, casi siempre los medicamentos a mí me gusta diluirlo en 20 mililitros de la solución de dilución. O sea, si voy a colocar algún tipo de antibiótico, por ejemplo, hay un antibiótico que es ácido, o sea, se llama el Rocefin. Cuando usted se lo pone en la vena al paciente, el paciente ve por todo el trayecto de la vena, se le pone hasta enrojecida por lo alcalino que es el medicamento y caliente. Entonces, ¿qué yo hago siempre? Lo diluyo hasta en 20 mililitros. Normalmente se diluye en 10 mililitros de la solución de dilución, ya sea en solución salina o ya sea en dextrosa al 5 o al 10%, que son los diluentes que casi siempre utilizamos para colocar cualquier medicamento por vía intravenosa. La jeringuilla de 50, al igual, cuando queremos hacer algún push que se lo debe haber explicado a la licenciada Nelly también, o sea, colocar la mayor cantidad de medicamentos o a diferentes intervalos. Y también se utilizan las jeringuillas grandes, aunque existen jeringuillas que es para esto nada más, para realizar lavados ópticos. Hay jeringuillas que son para eso nada más, pero se pueden utilizar para hacer también lavados ópticos. Pero siempre se utilizan para la aplicación de medicamentos por vía intravenosa. La vía intravenosa es la vía que usted puede colocar mayor cantidad de medicamentos, ¿verdad? No tiene límite, o sea, puede colocar 1000, 2000, 3000 mililitros de solución en 24 horas.
en dependencia, 1000 mililitros en pasar en 24 horas. No pasar nomás de eso, hay que ver, de evaluar según la evaluación que le hagamos al paciente. Así. Gracias, doctor. ¿Alguien más, alguna duda, algo que quieran preguntar? Anderson, ¿algo que quieran preguntar ustedes? ¿Dudas? Yo, Doc, una pregunta. En el caso de que administremos medicación y la aguja se nos rompa, ¿qué podríamos hacer? Y ahí es muy difícil, o sea, puede ocurrir, no quiero decir que no ocurra, puede ocurrir que se fracture, se quiebre la aguja, ha sucedido, pero para eso siempre nosotros debemos de comprobar siempre el estado de la aguja, ¿verdad? Del equipo que vamos a utilizar. Si vemos que está jorobada, que está en alguna curvatura, algo de eso, no debemos de utilizar. Si no ocurriera y podemos retirarla de inmediato, lo retiramos. Si no, ya eso equivale a hacer algún tratamiento quirúrgico, o sea, a intervenir quirúrgicamente al paciente, a picar para poder extraerla y hacerlo. Así de esa manera. Pero sí le digo que le tengan cuidado a la hora de colocar cualquier suero, cualquier vía de la vía intravenosa, porque le digo, hace 2 días me llamó una estudiante, que ya de 4º semestre, que le pusieron un suero de vitamina, se lo pusieron todo fuera del brazo. Tenía el brazo, era así una pelota. Se lo colocaron. Y fue que hizo una extravasación del líquido completo. Sí, pero estaba goteando, pero estaba yendo al tejido celular subcutáneo completo, no estaba en la vena canalizada correctamente. Entonces tienen que ver por eso, porque eso puede ser hasta un absceso. Al igual que todas las complicaciones que puedan existir en la vía intravenosa, como son las flebitis, las tromboflebitis. O sea, que eso pueden causar hasta fiebre. Bueno, hay pacientes que se le coloca una vena y se le deja varios días el colocado un suero y por la misma posición se le inflama la vena y hacen una tromboflebitis o hacen una flebitis. Y entonces hay que retirarlo y el paciente hace fiebre, empieza con escalofrío, malestar general y lo asociamos a otra enfermedad y cuando venimos a revisar la vena del paciente es que tiene realmente una flebitis, una inflamación de la vena por la mala colocación de la técnica. Y hasta por eso nos pueden demandar a cualquiera de nosotros. Entonces tenemos que prepararnos bien y aprender. Por eso le quise hacer un resumen de todo esto, porque es que esta es una asignatura que es la base fundamental de ustedes. Porque ¿qué es lo que más, cuáles son las principales funciones que más hacemos las enfermeras y enfermeros? La colocación de medicamentos, ya sea por la vía oral, inhalatoria y demás, pero por la vía intramuscular, o sea, la vía parenteral, hablándose de todas ellas, es la que más se utilizan y la que más riesgo podemos tener nosotros también y mayores complicaciones podemos nosotros buscarnos para nosotros como profesionales, al igual que para el paciente. Y un medicamento mal colocado puede llevar al traste de la vida del paciente, o sea, causarle la muerte a un paciente. Al igual que cuando vamos a colocar un medicamento por vía intravenosa, no pasarnos, no ponerlo, al menos yo soy de los que no lo paso en menos de 10 a 15 minutos. Hay algunos que dicen que en 5 minutos, pero yo ningún medicamento en vena lo paso en menos de 10 minutos y lo paso bien lento. Es que hay medicamentos que hay digitálicos, medicamentos que son para el corazón, que usted lo pasa rápido y puede ser un shock anafiláctico del paciente y morir de inmediato. Las vitaminas pueden pasarse rápido. No van a causar ningún efecto indeseado al paciente de inmediato. Pero hay otros medicamentos que sí. Y pueden causar la muerte. Entonces, lo correcto es para no fracasar, pasarlo en el mayor tiempo posible. Doc, otra pregunta. ¿Sí? En el caso que usted nos comentó ahorita, cuando sucede eso, ¿qué se debería hacer en ese caso? Nada, retirar la medicación de inmediato, el suero,
por la aguja cuando estamos colocándolo, y de ahí colocarle fomento frío, hielo, para bajar la inflamación lo más pronto posible. Fomento frío es lo que se coloca de inmediato. Colocar hielo y ahí le ayuda a bajar la inflamación. Eso. ¿Alguna otra duda, chicos? Doc, yo tengo una duda. Disculpe, pero fuera del tema. Pon la cámara para verte. Ah, ya. Sí, María. sí. Lo que pasa es que acerca de los deberes, de los trabajos, a mí se me cortó la conexión, entonces no le alcancé a escuchar bonito. De las exposiciones grupales, nosotros hacemos las presentaciones. A ver, ustedes van a hacer ustedes van a prepararse en la vía parenteral. La vía parenteral, ustedes vieron todas las vías que yo le hablé: intramuscular, intravenosa, intradérmica y la subcutánea, ¿verdad? Sí. Ustedes van a hacer 4 juegos de diapositiva. Yo le puedo decir, el equipo 1 va a hablarme de la vía intravenosa. Va a haber un estudiante que va a defender la exposición, lo va a hablar todo, ¿verdad? Puede ser cualquiera. Del equipo puede ser cualquiera, ¿verdad? Y el resto de los estudiantes van a responder las preguntas que yo le haga. Puede ser que yo evalúe a todos, puede ser que evalúe 1 o 2 nada más, en dependencia de la exposición que haga el estudiante. ¿Qué queremos con esto? Que ustedes reafirmen sus conocimientos, que se aprendan bien las cosas, porque, vuelvo y repito, no es tanto para que ustedes aprueben un examen, sino es para la vida profesional, prepararlo para la vida profesional a ustedes. Para que no se equivoquen, cualquiera se puede equivocar, pero para que no se equivoquen con un paciente o no se equivoquen con un familiar de nosotros, podemos equivocarnos, ¿verdad? Y cometer una iatrogenia o algo mal. Entonces, es en aras de prepararlos de esa manera. Es mi criterio y es lo que tengo entendido que quiero hacer yo con ustedes. ¿Vieron? Ya, gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta? Lo otro es realizar un video del lavado de las manos y enviarlo al correo que yo le di, y hacer un informe que van a subir a la plataforma, que yo le voy a colocar a ustedes la tarea, o sea, el deber, se lo voy a colocar ahí para que suban el informe, ¿no? ¿Vieron? Ya, gracias, Doc. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien, entonces? Sí, Doc. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase, debe ser el día miércoles. Nos corresponde, ¿a qué hora nos corresponde el miércoles? A nosotros es la segunda, sí, a la segunda hora, ¿verdad? A las 11, ¿no? Creo que es. Sí. Bueno, yo siempre le voy a mandar 15 o 20 minutos antes el link donde van a entrar ustedes a la clase, ¿vieron? Yo le mando unos minutos antes. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, darles las gracias por la atención prestada. Estudien, prepárense ya la próxima semana. Van a estar haciendo, terminamos la próxima semana. Van a estar el día 15 y 16, van a estar haciendo los exámenes supletorios. Y de los exámenes supletorios van todo lo que vimos en la primera, segunda unidad y la tercera unidad, ¿verdad? Todo lo que vimos en la primera evaluación parcial que se le hizo en el examen bimestral. Más, son alrededor de 60 preguntas. Yo tengo como 70 preguntas que están puestas en la plataforma para el examen de logro, donde deben de prepararse. En sentido general, en la evaluación del examen de este bimestral, salieron bastante bien los estudiantes,
Yo pienso que no fue tan difícil la prueba que le puse, a pesar de que le puse a cada grupo, le puse una prueba distinta, pero no estaba difícil. Algunos se equivocaron en algunos conceptos, algunas cosas, pero pienso que no estaba difícil y eran cosas asequibles que ustedes le hiciera falta a la hora de la vida profesional a ustedes. De acuerdo, de todas maneras creo que no. Una pregunta, doctor, disculpe. Los exámenes de logros, ¿qué fecha es? El 16. 15 y 16. El de logros, no el supletorios. El de logros, 15 y 16. Ese vamos a dar allá presencial, ¿no es cierto? Bueno, ayer nos mandaron una información y tenemos que estarlo subiendo nosotros. Todavía no se ha definido, no sé si tengo que precisar bien si se va a hacer presencial o virtual. ¿Oye? Listo, gracias. Ya se lo comunicaremos a ustedes en el transcurso de los días. De estas 2 semanas. Gracias, doctor. Bueno. ¿Algo más, chicos? Entonces, terminamos. Darle las gracias a todos y nos vemos el miércoles. Prepárense para las exposiciones que van a estar realizando. ¿Oyeron? Chao y nos vemos la próxima semana. Que diga, la próxima clase. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, doc.